Kalimera. Welcome, which is Kalos Orizate. Iniciamos nuestro tour de las huellas del apóstol Pablo y el Apocalipsis. Estamos aquí en Atenas, Grecia. Hola, hola, hola a todos. Hola, 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 hola. Y bueno, pues aquí a punto de iniciar nuestro recorrido rumbo al Partenón y al Areópago, lugar donde predicó el apóstol Pablo. Acompáñanos a este recorrido virtual. Sé parte de este recorrido con estos estudiantes de Descubre la Biblia en el Tour 2022. Estamos subiendo las escaleras rumbo a la Acrópolis, que es este lugar más alto. Y ahí está el Partenón. Aquí una vista de Atenas impresionante, es un día muy lindo. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios del pacto eres agua. Aprovechamos para hacer minja aquí, nada menos que en el Areópago, en el lugar donde nada menos que el mismísimo apóstol Pablo, nuestro ejemplo a seguir, al que venimos siguiéndole las pisadas. Por eso venimos acá, venimos siguiendo las pisadas del apóstol Pablo. Y se me hace tan increíble pensar que en ese mismo lugar estuvo él hace casi 2000 años cambiando la historia. De acuerdo a algunos historiadores, el apóstol Pablo es el hombre de mayor influencia en Occidente. No ha habido otro hombre que ha tenido más influencia en todo Occidente. Y espero que lo que vamos a reflexionar acá sea un estímulo para cada uno de nosotros, para darnos cuenta que lo que hagas tú con toda tu pasión, con todo tu corazón, para aquel que dio su vida por ti, por Yeshua, el Mesías, todo lo que hagas por él vale la pena. Y que nunca te sientas insignificante, nunca pienses que lo que tú hagas no tiene relevancia. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo que había terminado la carrera, que había completado su periodo, que había guardado la fe, y él en ese momento sabe que le queda poco tiempo. Y él pensó, en algún momento llegó a pensar que quizás no había tenido mucho sentido todo lo que él hizo, porque escribe en su segunda carta a Timoteo que todos le habían dejado, amando más a este mundo, que solo Lucas, el médico amado, estaba con él. Entonces, me pregunto, ¿qué pensaría el apóstol Pablo si lo trajéramos en una máquina del tiempo y lo pusiéramos acá y nos viera a nosotros viniendo de México y viniendo de muchos lugares para ser inspirados por su ejemplo y estar acá y hablando de él? Entonces, bueno, pues que esto nos sirva para no desmayar cada vez que pensemos que lo que compartimos de nuestra fe parece que no tiene fruto, porque como está escrito, la palabra de Dios es como la lluvia que desciende de los cielos, como la nieve que riega toda la tierra, que da semilla al que siembra, pan al que come. Dijo el Señor a través de Isaías: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así que este mensaje tiene el propósito de conectarnos con el apóstol Pablo, y todo lo que vamos a estar haciendo en este viaje
conectarnos con el mensaje del apóstol Pablo. Y bueno, comenzamos nuestro recorrido histórico y nuestra reflexión en Israel, donde todo comenzó, donde se escribió ese mensaje que después el apóstol Pablo fue encargado de llevarlo a las naciones y llegó hasta nuestros tiempos. Y quiero hacerles una pregunta y a ver si son capaces de conectar la historia y en qué pensaron. No sé si alguien conectó o pensó en algo al estar allá en la Acrópolis, el lugar más alto, y estar en el Partenón y ver ahí los templos que se dedicaron a la diosa Atenea, a los diferentes dioses y todo lo que hay detrás de la mitología griega, y pensar en ese lugar alto ahí y luego conectar este lugar alto con el monte Olimpo, que aquí Melania nos acaba de decir que el monte Olimpo está como a 500 kilómetros al norte, y es el monte más alto de Grecia y es donde se veneran a los dioses del Olimpo. Entonces, a ver si alguno de ustedes logra conectar el monte Olimpo, los dioses del Olimpo, lugar alto, la Acrópolis y otro lugar al que visitamos en Israel. A ver, ¿quién recuerda? El monte Hermón. Y los vientos ahí que nos dieron ahorita, los vientos huracanados y todo. Entonces, ¿cuál es la relación, cuál es la conexión del Hermón, del Olimpo, de este mismo lugar y con todo lo que se creía en Mesopotamia, en Egipto? ¿En qué sentido todas esas religiones y ideas son comunes? ¿En qué sentido son comunes y por qué incluso se nos dijo el día de hoy que incluso son anteriores al judaísmo, son anteriores al cristianismo y todo lo que tenemos? Es después cuando el judaísmo y el cristianismo empiezan a compartir su fe, pues que bueno, todas estas creencias se transforman y ahora tenemos la bandera de Grecia, que me impresiona, conociendo toda la historia de Grecia y los filósofos y todos los dioses que se adoraban acá. ¿No te parece increíble ver ahora la bandera de Grecia con la cruz ahí? ¿No te parece algo como que increíble el cambio histórico que tuvo que suceder en este lugar para que ahora la bandera de este país sea la cruz de Cristo? Es que se dice fácil, pero de verdad tuvo que suceder un gran milagro para que eso aconteciera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre el Hermón, el Olimpo y todas las creencias que se tenían anteriormente? Y inclusive, a ver si lo conectan todavía más, hablamos de esto en Beersheba, cuando estuvimos ahí en el lugar donde Abraham hizo un altar al único Dios verdadero, y cuando Abraham, digamos que inicia este mensaje del único Dios verdadero a todas las naciones. A ver si logramos conectar la fe de Abraham con todo lo que se estaba llevando a cabo acá. ¿Cuál es la conexión? Con Abraham, con la Torre de Babel, con el Monte Hermón, otra vez con el Olimpo, pues que todo eso se conecta con un origen común. Esto nos ayuda a entender, el estar en todos estos lugares nos ayuda a entender la historia común de la humanidad. Génesis capítulo 6, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, empezaron a multiplicarse, se llenó de maldad la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas y de su descendencia surgieron los poderosos de renombre, los famosos Nefilim, los gigantes, que otra manera de llamarle a los gigantes también se les llaman los titanes. Y toda la literatura que hay en el ámbito judío al respecto, entonces puedes entender que lo que se cree en Mesopotamia, en Grecia, en Egipto y todo con respecto a estos dioses que controlan las naciones, no es mitología, no son leyendas, no son cuentos que se inventó la gente. Incluso las estatuas que hacían, que ahora nos platicaban acerca de Medusa, que tenía pelos de víboras, y luego otra creencia
en unos seres que eran mitad humano, mitad serpiente, y allá lo vimos en Banias, en Cesarea de Filipos, con el dios Pan, mitad cabra, mitad hombre. Todas estas cosas son leyendas, son mitos. No, al conocer todas estas cuestiones que ya no puedes negar, arqueología, arte, o sea, está por todos lados. Está por todos lados lo que la Biblia afirma de todos estos seres que se corrompieron, que trataron de subyugar a los humanos y que por mucho tiempo los tuvieron subyugados. Eso a mí la verdad es lo que me hace más sentido de entender cómo lograron construir estas cosas. Cómo lograron, sin la tecnología que ahora tenemos, nos decían 50 años tratando de remodelar esto y ellos lo construyeron en 11 años. O sea, ¿cómo es posible? O las pirámides de Egipto, o muchas construcciones que no se explica cómo lo hicieron. Y cuando te das cuenta que lo sobrenatural de lo que habla la Biblia es lo único que le da sentido a todo esto que podemos ver, podemos palpar el día de hoy. Entonces, todos estos dioses a los que los antiguos adoraban y les veneraban y hacían estatuas y les rendían culto, bueno, hubo un hombre llamado Abraham que rompió con todo eso y que él decidió adorar al único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Y bueno, ya conocen la historia de Abraham. Entonces tenemos a Abraham rindiendo su fe, su devoción al único Dios verdadero, al Dios invisible, al Dios que no se le adora a través de objetos, que no se le adora de otra manera que no sea como él mismo dijo. Y tenemos alrededor de un poco más de 2000 años después de Abraham a otro hijo de Abraham llamado Saulo de Tarso, Pablo, que viene aquí y otra vez al igual que Abraham en Mesopotamia, que sale de ahí para anunciar al único Dios verdadero, viene aquí el apóstol Pablo, otra vez lo mismo, las mismas circunstancias, llega acá, empieza a recorrer la ciudad, ve un montón de altares. Algunos historiadores dicen que incluso había más dioses que habitantes en la antigua Grecia. O sea, había más altares dedicados a diferentes dioses que habitantes. Y una de las razones por las que hicieron este altar del dios no conocido era por el temor de que al omitir a alguno de esos dioses que gobiernan las naciones, se les olvidara a este dios que no conocían, y pues podía él molestarse y podía mandar algún tipo de cataclisma. Entonces, para evitar la posibilidad de olvidarlo, de omitirlo, le hicieron un altar al Dios no conocido. Entonces Pablo, al recorrer todo este lugar y pues obviamente ver cómo pues los habitantes de estas tierras estaban tan inclinados a adorar esos dioses, que ya vimos que no son inventados, no son cuentos, no son leyendas, son reales, existieron. Los titanes, los dioses de las naciones, a los que se les repartió en la Torre de Babel el control del mundo. Entonces aparece aquí Pablo y chequen la habilidad del apóstol Pablo, y en esto me quiero centrar. Me quiero centrar en las palabras del apóstol Pablo para ver qué podemos aprender de las palabras del apóstol Pablo a la hora de predicarle a gente que no conoce a este Dios del cual vino a predicar el apóstol Pablo. ¿Qué podemos aprender del mensaje del apóstol Pablo a los atenienses? ¿Qué podemos aprender? Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17. ¿Qué aprenderemos de este mensaje del apóstol Pablo? Pablo en Atenas. Dice a partir del versículo 16, Hechos 17, 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver la ciudad, al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Ok? Se enardeció, se llenó de celo al ver que la ciudad estaba tan entregada a la idolatría. Ahora, Pablo está aquí en Atenas. Pablo tiene compasión por todos estos griegos. Ahora, pregunta: ¿por qué será que Pablo tiene compasión
tiene celo por todos estos griegos. ¿Qué sabe Pablo de estos griegos que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos? ¿Qué ve Pablo en todos estos griegos que tienen conocimiento, tienen filósofos, tienen mucha sabiduría, una cultura antigua? ¿Qué sabe él de ellos que quizás nosotros no sabemos o muchos cristianos no sabemos? Bueno, la respuesta está en Juan capítulo 7 y no pierdan ahí Hechos 17. La respuesta está en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 35. Juan capítulo 7, versículo 35. Ahí está la respuesta. Juan 7:35, los judíos están preguntándose qué quiso decir Jesús, qué quiso decir Yeshua, cuando dijo un poco de tiempo y no me verán, otro poco de tiempo y me verán. Están ahí deliberando a dónde se va a ir me verán y me buscarán y no me hallarán. Y empiezan a preguntarse, ¿cómo que a dónde se irá este? Y en el verso 35 dice, los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? Me buscarán y no me hallarán. ¿A dónde? O sea, ¿por qué está diciendo eso? Dice, ¿acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir? Los judíos de tiempos de Yeshua ya sabían que israelitas se habían asimilado en el mundo griego. ¿Quiénes eran esos israelitas que se habían asimilado en el mundo griego? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan el monte Gerizim? ¿Se acuerdan el monte Ebal? ¿Se acuerdan de las maldiciones? Si no me obedecen, los voy a esparcir por las naciones, voy a traer a otros imperios y los van a conquistar. Bueno, se cumplió. 722 años antes de Cristo, vinieron los asirios, conquistaron a los israelitas, se los llevaron dispersos y entonces todos esos israelitas, 10 tribus del norte, se mezclaron en la cultura griega, en el ámbito griego. Ya nos dijeron el día de hoy lo antigua que es esta cultura. Entonces, bueno, todos estos israelitas están mezclados entre los griegos en lo que es Grecia de aquellos tiempos y están ya absorbidos acá. Prácticamente perdieron su identidad, se convirtieron en griegos y la esperanza de los rabinos, la esperanza de los profetas, que obviamente los profetas escribieron, Ezequiel capítulo 37, Jeremías 31, Jeremías 16, habla del segundo éxodo. El mismo Moisés en el capítulo 30 habla de que después de que Dios disperse a su pueblo por haber desobedecido, Él les iba a traer de vuelta, los iba a traer de vuelta. Si oyes mi voz, aunque tu dispersión sea en lo último de la tierra, si escuchas mi voz, yo te traeré de nuevo, circuncidaré tu corazón y vas a escuchar mi voz y te voy a traer de nuevo a la tierra que juré a tus padres. O sea, ya desde Moisés ya se había profetizado que un día los israelitas iban a regresar. Y los profetas anunciaron que un día los israelitas que se perdieron en las naciones iban a regresar. Entonces, en tiempos del apóstol Pablo, si ya había venido el Mesías, si Yeshua era quien dijo ser, el Mesías, el que va a venir a levantar el tabernáculo caído de David, si Él es el que va otra vez a juntar a los pollitos, si Él es el que va a restaurar la gloria de las 12 tribus de Israel, entonces, cuando Él les dice, me van a buscar y no me van a hallar, ¿qué empiezan a deliberar? Entonces Él es el que va a ir por los griegos, Él es el que va a ir por los israelitas que están entre los griegos. Eso es lo que se empiezan a preguntar. ¿Y qué es lo que creyó el apóstol Pablo? Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, judíos y griegos en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Judíos y griegos, y esto te va a ayudar a leer la Biblia como nunca antes la habías leído. Judíos y griegos en el Nuevo Testamento no son judíos y gentiles, no son judíos y extranjeros. En un sentido sí son gentiles, en un sentido sí son extranjeros, pero los griegos, para los judíos de aquella época, a los que les iban a llevar el mensaje eran israelitas asimilados entre los griegos. O sea que judíos y griegos eran la casa de Judá y los griegos eran la casa de Israel. Judíos la casa de Judá, griegos casa de Israel, mezclada en el mundo griego.
Por eso es que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, dice: a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, era el mundo grecorromano. Por eso Santiago, en su capítulo 1, dice: a las 12 tribus en la dispersión, salud. Entonces, tenemos las dos casas de Israel en el mundo antiguo, identificada como la casa de Judá y los griegos. Y al apóstol Pablo se le entrega la comisión de ser el que va a llevar este mensaje de salvación a reyes y naciones y a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son estos hijos de Israel? Que están mezclados entre los griegos. Entonces el apóstol Pablo deja, así como Yeshua deja las 99 ovejas por ir en búsqueda de la descarriada. Yeshua dijo: tenga otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué ovejas se está refiriendo? A los mezclados entre los griegos. Entonces Pablo viene a todos, es por eso viajes misioneros, por eso el apóstol Pablo incansable viniendo a todos estos lugares a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Ya vino el Mesías, ya vino el Salvador, ya vino a dar su vida por todos ustedes griegos que se apartaron. ¿Por qué creen que el mensaje de Pablo tuvo más impacto en el mundo griego que en Judea? Porque los judíos dijeron: no, pues nosotros no nos apartamos, nosotros aquí estamos, nosotros estamos guardando Torah, nosotros no somos como esos pecadores, nosotros no somos como esos que botaron la herencia, que se fueron a los ídolos, nosotros no somos como esos idólatras. Esa fue la actitud de la casa de Judá. Por eso no tuvieron tanta necesidad de un Salvador. Pero en cambio estos griegos, que sabían que en sus ancestros, en sus antepasados, habían sido israelitas, y esto lo pueden verificar ustedes en los libros de los Macabeos. Entonces, eso está, no se lo estoy inventando, eso está documentado en la historia. O sea, los griegos que conocían su historia, sus ancestros, sabían que tenían conexión con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, viene el apóstol Pablo, le predica a estos atenienses, les predica a estos griegos, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Tenemos por un lado la casa de Judá, con su bandera, el talid, blanca con 2 líneas azules y la estrella de David. Y ahora tenemos la bandera de Grecia, de los mismos colores que la bandera de Israel. Qué coincidencia, ¿no les parece? Con los mismos colores de la bandera de Israel, pero con una cruz. Ahora, Grecia ya no nada más es el país de Grecia, porque la cultura griega, el pensamiento griego, la filosofía griega, ¿a dónde se fue ahora? Pues prácticamente todo Occidente. Prácticamente todo Occidente. ¿Y qué dice la profecía de Oseas acerca de los últimos tiempos con respecto al retorno de los israelitas? Dice que el Señor va a rugir como león y vendrán los hijos temblando desde Occidente. Así que bueno, teniendo esto en mente, por eso es que para mí Grecia es la continuación obvia, porque si analizas, y lo que hoy nos comentaba la guía, Grecia fue crucial, este país y los que se convirtieron por la predicación del apóstol Pablo. Este país fue crucial y los primeros creyentes, seguidores de Pablo, fueron claves para predicar este mensaje en Rumania, en Hungría, en lo que era Rusia, y todas esas naciones están llenas de la religión griega ortodoxa, que es cristianismo prácticamente. Entonces tenemos por un lado la casa de Judá con la Torá, con los profetas, con las escrituras que nos sirven de fundamento para toda la doctrina de Cristo, y por otro lado tenemos todo lo que los griegos influyeron para llevar este mensaje a todas las naciones, hasta Estados Unidos, América, hasta el último de la tierra. Y cuando estos dos pueblos, cuando la casa de Judá y los griegos, que ahora están ya prácticamente todas las naciones, se unan y encuentren su identidad y entiendan su identidad, pues entonces vendrá la redención final. Y para cerrar, es más, ¿qué les parece si para cerrar lo que nos faltó leer del capítulo 17, leámoslo allá arriba? Sé que hace calor y eso me va a ayudar a hacerlo deprisa. Hagámoslo allá arriba leamos el texto que Pablo les dice a los atenienses, y con esto unamos los dos cabos, la casa de Judá, la casa de Israel, y el día que millones y millones de cristianos, griegos ortodoxos, entiendan que no son otra religión diferente a la de Judá, a la del pueblo de Israel, sino que es una misma fe, la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Mesías prometido a Israel,
Yeshua, el día que millones y millones de cristianos, griegos, ortodoxos, católicos, romanos y protestantes entiendan que no son dos pueblos sino un solo pueblo, entonces viene la resurrección de los muertos y viene la redención final. Vamos a leer el pasaje allá en el Areópago. Acompáñenme. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué entendiste? Perfecto, wow, lo resumiste perfecto. ¿Qué sientes estar pisando estos lugares? Vengan, acompáñenme, vamos a seguir las pisadas del apóstol Pablo, literal, vamos a seguir las pisadas del apóstol Pablo, vamos a llegar a este lugar donde se reunían los filósofos de aquella época y bueno, una vista hermosa, un lugar muy agradable, viento muy lindo y aquí se reunían a escuchar nuevas ideas, nuevas doctrinas. Y es aquí donde Pablo cierra su mensaje a los atenienses, sin duda pensando que entre todos estos que le escuchaban había ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigan. Ya teniendo todo el contexto del que acabamos de hablar, ¿creen que ayuda el tener el contexto del que hablamos allá abajo? De que pues al final Pablo viene a seguir las pisadas de su padre Abraham, de proclamar al único Dios verdadero. Entonces, bueno, estamos aquí con el apóstol Pablo transportándonos en nuestra imaginación y una de las ventajas de estar en este lugar, y que eso sí no cambia, eso sí es idéntico a como era en tiempos del apóstol Pablo, es las montañas, las colinas. Esto es exactamente lo mismo que vio el apóstol Pablo. Seguramente no vio, pues obviamente, todas esas construcciones, toda esta ciudad nueva así, pero lo que sí vio es las mismas colinas, las mismas montañas, ese mismo Partenón, obviamente en mejor estado, pero aquí estamos en este lugar donde Pablo, lleno de celo, enardecido en su espíritu al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría, por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza, ¿ok? Hombres piadosos, ¿ok? ¿Quiénes son hombres piadosos? Hombres observantes de la Torá. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Yeshua y de la resurrección. Y me llama aquí la atención esta frase, que los epicúreos y los estoicos dicen, está hablando de dioses extranjeros. Esto me llama la atención y me hace conectar de inmediato con la profecía de Oseas, cuando Oseas habla acerca de su pueblo diciendo que les escribí las maravillas de mi ley y ellos la tuvieron por cosa extraña. Es decir, proféticamente hablando, Oseas dice que un día su pueblo sería mezclado entre las naciones, sería lo Ami, dejaría de ser pueblo, sería lo Ruhamá, dejaría de ser compadecida, y al estar entre las naciones, las cosas de Dios les parecerían extranjeras, extrañas. Entonces, si entre estos epicúreos y estoicos, estos filósofos griegos, se encuentran ovejas perdidas de la casa de Israel, se cumplió en ellos la profecía de que pues ya para ellos lo que Pablo está hablando les parece extraño, les parece extranjero, y dice, y es que les hablaba del evangelio de Yeshua y de la resurrección. Ahora, si Pablo les está hablando de Yeshua, el rey de los judíos, el rey de Israel, y de la resurrección a estos epicúreos y estoicos, estos filósofos, tengan por seguro que Pablo sabe que, porque, ¿tú qué le tienes que ir a hablar a un pueblo de otra nación
del rey de los judíos y del rey de Israel. O sea, no tendría sentido irle a hablar de un rey de otra nación a gente que es extranjera. Si Pablo viene aquí para hablarles a ellos, es porque Pablo sabe que entre ellos hay ovejas perdidas de la casa de Israel que tienen que volver al redil, que tienen que volver a su rey, que tienen que renunciar a los ídolos y que en ellos se tiene que cumplir la profecía de que volverían a su único Dios y que el Dios les atraería con cuerdas humanas, cuerdas de amor. Entonces, dice que entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago, o sea, Pablo estaba, ya nos dijeron por acá la guía que había una sinagoga aquí cerquita, les parece interesante a esta gente de acá, les llama la atención lo que Pablo está predicando, lo traen acá, porque este era el lugar donde, el lugar de debates filosóficos, lo traen acá y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Fíjense, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Ahora, si tienen curiosidad, si algo dentro de ellos les ardió el corazón, recuerden los discípulos en el camino a Emaús, que algo les hizo que les ardiera el corazón. Entonces, el apóstol Pablo les va a explicar, dice, y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago, está aquí en medio, en algún lugar de aquí, y dijo, varones atenienses, escuchen ahora sí, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, tienen altares de todos los dioses, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Ustedes están adorando lo que no saben. ¿Recuerdan algo parecido? Una situación parecida en que Yeshua le dijo a alguien, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Se acuerdan a quién Yeshua le dijo eso? A la mujer samaritana. Y la mujer samaritana está conectada con las 10 tribus. Aquí Pablo le dice lo mismo a estos atenienses. Ustedes están adorando a un Dios que no conocen, pero lo están adorando. Pues de ese Dios es el que les quiero anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Ni necesita que nadie le sirva porque a él no le hace falta nada. Y recuerda eso. Dios no te llamó para que le sirvas, porque a él no le hace falta nada. Dios no te dio los mandamientos, no nos dio la Torá para que le hagamos un favor observándola. La Torá no nos la dio para hacerle un bien a él. La Torá, los mandamientos nos los dio para hacernos un bien a nosotros. Él no necesita nada. Dice, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Y cacha esa frase y piensa como Pablo. Pablo no está inventando y no está diciendo cosas así que se le ocurren en el momento. Todo lo que Pablo habla generalmente está conectado con textos de la Torá, los profetas. Esto que les dice aquí, lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Al decir eso, ¿qué texto viene a su mente que tiene la misma frase que esto? Él no está lejos de todos ustedes. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Pablo les está citando a estos atenienses Deuteronomio 30, que ¿qué dice? Cuando haya venido sobre ti la bendición y la maldición que hablan en este libro de la ley y el Señor te haya dispersado entre las naciones, si de ahí te arrepientes y de ahí le busques de todo tu corazón, el Señor circuncidará tu corazón y el de tu descendencia para que le busques y ames. Y aquí cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No está arriba en los cielos para que digas quién no me la pueda traer, ni está aquí en la tierra, ni está debajo del mar, sino cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Les está citando Deuteronomio 30, ¿para qué? Para que se arrepientan, para que vuelvan a la fe. Y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Fíjense lo que dice, somos linaje suyo. Somos linaje suyo, de Él venimos.
linaje de Abraham, venimos de él. Dice, puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, a la plata o a la piedra de esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. ¿Y qué es arrepentimiento? Teshuvá, retorno, regresa. Si le está diciendo a estos atenienses, es tiempo de retornar, es tiempo de hacer Teshuvá, ¿qué está pensando el apóstol Pablo de estos atenienses, de que hay entre estos atenienses? Ovejas perdidas de la casa de Israel, entre los griegos, que como dijeron los profetas, han de volver. ¿Por qué no oramos por tener esa misma fe que tuvo el apóstol Pablo y esa pasión que tuvo por ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el mundo antiguo, en naufragios, viajando por carreteras, entre ladrones, golpes, persecuciones, pero nada detuvo a este hombre en su amor por ir a buscar y salvar lo que se había perdido? Que el Señor nos dé esa misma pasión del apóstol Pablo para seguir sus pisadas y que ahora vayamos a los lugares de origen, a donde venimos. ¿Por qué? Porque ahora las ovejas perdidas ya no nada más están entre los griegos, ya no nada más están aquí. ¿Ahora dónde están? Ahora están en todas las naciones. Vayamos y anunciemos aquel que es juez de vivos y muertos y nos está llamando al arrepentimiento. Padre, te damos muchas gracias porque a nosotros nos llamaste de la idolatría de entre las naciones, de la filosofía, de tantas cosas en las que estábamos sumergidos, ignorantes. Y Señor, a ti te plació enviar a un hombre, al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, para que a través de su mensaje, los que estamos acá, regresáramos a ti. Señor, ahora ese mismo espíritu que moró en el apóstol Pablo, te ruego que more y sea derramado en cada uno de estos hijos tuyos que están acá, de los que van a ver este video, de los que van a escuchar este mensaje, y que esa misma pasión que él tuvo, esa misma comprensión que él tuvo de entender que tu pueblo fue dispersado entre las naciones y tú le salvarías por tu gracia, pueda ser comprendido y descubierto por todos nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Vámonos. Vámonos. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios del pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley.
Cristo es.